Brilla el sol de justicia sobre ríos que susurran tu gloria perenne. Que llaman a vida los sueños sembrados en tu suelo inmortal. Tierra con alma de compasión y bondad, que conoce el amor, Creador y Padre Celestial. Amamos Nicaragua, nuestra tierra. En Jesús somos uno. Nexo TV. Saludos y bendiciones, estamos en este programa especial que hemos dedicado para todos ustedes para aprender un poco más sobre este bello tema sobre la Reforma Protestante que se celebra ya este año 507 años de ese hecho tan importante que marcó nuestra historia. Así que hoy vamos a estar conociendo, aprendiendo. Haga sus preguntas, si usted tiene preguntas, si usted quiere aclarar dudas, conocer más del tema. Este es el momento para que nos escriba y nos acompañan el día de hoy. Tenemos dos expertos acá en casa, dos amigos especiales. Me refiero al teólogo Emanuel Rodríguez, teólogo y escritor, predicador, evangelista, la lista es larga. Qué bueno que nos acompaña con nosotros. Y también está el reverendo Jairo López, también teólogo, también, bueno, los títulos aquí sobran, pero el punto es que ambos son muy queridos y muy amigos de esta casa y de todos ustedes, y sobre todo siempre he admirado la humildad que tienen cada uno de ellos. Así que qué mejor momento para aprender de estos hombres de Dios que hoy nos acompañan. Eduardo. Sí, no, y darle la bienvenida aquí a nuestros invitados que son de casa, amigos, que queremos mucho, y a todos ustedes que están conectados. Estamos a través de diferentes plataformas. Queremos saludar a todos los que están conectados a través de la página de EPA por Jesús. Y ahorita yo tengo aquí el Facebook de Nexo TV y hay personas conectadas. Por ahí está Gaby Chávez. A todos los que están a través de la radio, a todos los que están a través de las aplicaciones de Nexo TV y también de la radio. Así que queremos saludarles a todos. Muchas personas nos enviaron mensajes, nos dijeron excelente tema. Necesitamos abordar mucho acerca de eso. Y solo quiero comentarle, mis estimados hermanos, que muchas personas decían, las personas que llevaron son las personas indicadas para estos temas. Hay personas que les admiran y les siguen mucho en las redes sociales y sabemos que ustedes son de mucha bendición y de edificación para el cuerpo de Cristo acá en Nicaragua y fuera de Nicaragua a través de las plataformas digitales. Y queremos comenzar este tema acerca de la reforma, pues que primeramente saludarlos a cada uno de ustedes, que cómo se encuentran, si ya tomaron su cafecito, si ya están con toda la energía aquí. Así que vamos a comenzar con nuestro amigo Jairo, que pueda saludar a la audiencia. Muchas gracias, bendiciones a todos los que nos siguen en las distintas plataformas. Muchas gracias, Rebeca, muchas gracias, Eduardo. Siempre para mí es un honor estar en esta casa y compartir con ustedes. Me llena mucho de alegría y también es un gozo estar con Emanuel para compartir el tema de la Reforma Protestante, que ya de hace algunos años atrás venimos conversando sobre este tema y venimos sembrando esa semilla de cultura en la Iglesia Cristiana Evangélica de Nicaragua, porque antes se le daba más énfasis a la celebración pagana de Halloween. Así es, y entonces hemos dicho, ¿por qué hacer mucho énfasis en Halloween y no celebrar el 31 de octubre, que es el día que Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg de Alemania? Muchas gracias. Tremendo. Emanuel, saludaros. Y nada, privilegiado, alegre de estar con ustedes, estar con amigos. Gracias por la oportunidad. Y pues mi vida se divide en antes de Cristo y después de Cristo, y en antes de Jairo y después de Jairo también. Antes veníamos aquí a debatir y ahora pues aquí estamos. Sí, que ese es para otro programa, porque yo una vez leí un post tuyo por ahí, ¿verdad? Que cómo
yo me acuerdo cuando lo estuvimos compartiendo en estas plataformas sobre las diferentes posturas, sobre aprender sobre los calvinistas, los de Arminios, o sea, y verlos ahora cómo comparten y todo, pero ese es para otro programa, no te preocupes. No, y también te recordás la primera vez que estuviste en el canal con nosotros, mira la diferencia de la Sí. primera vez. Y ahora, pero para que estén listos, ¿verdad? El próximo Sí. año los vamos a tener aquí, ¿verdad? Emanuel va a estar conduciendo un Va a programa. dar su testimonio. Así que eso es parte del testimonio. Pero chicos, cuéntenos un poquito, cuando hablamos de la Reforma Protestante, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y lo digo desde cero, porque sé que hay gente que nos está viendo en este momento y dicen, yo lo he escuchado, pero hoy lo mencionaba y decía algo, ¿qué? Reforma laboral, ¿de qué es que van a hablar? No captaban, ¿verdad? ¿A qué nos referimos de reforma protestante y qué significa eso? Bueno, la reforma fue un cisma que se da dentro de la cristiandad a raíz de el acto de Martín Lutero de clavar 95 posturas, tesis, en la puerta de la Universidad de Wittenberg para cuestionar una práctica que se daba en la época, que era la venta de indulgencia. A raíz de eso se empezó a cuestionar un montón de prácticas más y se dio un quiebre al no poder, al no tener una apertura de parte de la curia romana para el diálogo, para reformar esas cosas que estaban torcidas. Se dio una división que dio origen al término protestante, un término que se acuña 12 años después de lo de Lutero y que a raíz de eso se nos conoce así. Jairo conoce mejor la historia de por qué se nos llama protestante, así que le paso la pelota. Bueno, y también ahí añadiendo un poquito quién fue Lutero, o sea, de dónde sale el Lutero. Lutero era una persona bastante religiosa, era un monje agustino y el 31 de octubre, como ya lo dijo Emanuel, clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia, de la catedral, Universidad de Wittenberg en Alemania, y ese gesto, que era una invitación a un debate, se transformó en algo acalorado, en una conversación entre la curia romana y Lutero, y todo eso va generando desacuerdos y el cisma que posteriormente se va a dar en la iglesia alemana. Bueno, y surge el término protestante porque cuando se va a decidir cuáles estados alemanes van a abrazar la fe de Lutero, la fe protestante, los príncipes de los estados católicos impusieron una norma, y la norma era que los predicadores protestantes no podían ir a los estados que ya habían sido confesados como católicos, pero los estados católicos sí podían evangelizar en los estados que eran, digamos, protestantes. Y de ahí surge el término de protesta, porque frente a esa decisión se desarrolla una protesta formal, y desde ese momento, en términos despectivos, se nos llama protestante. Por eso de ahí donde viene lo de la Reforma Protestante. Ustedes estuvieron hablando de las 95 tesis. En sí, ¿qué son esas tesis? En sí ¿de qué trata? Obviamente bastante, pero ¿qué tiene que ver las 95 tesis con lo que hoy se está viviendo relacionado con la Reforma? Mira, el personaje no central, pero quizás la cara más conocida de la Reforma, pues es Martín Lutero, que lo tenemos aquí detrás, según estoy viendo. Bueno, ese señorito, inicialmente su papá quería que él fuera abogado, era lo máximo a lo que se podía aspirar en la época, pero una experiencia traumática hace que él ingrese a un monje agustiniano, y durante esa experiencia en la que él busca una redención para su alma, él llega a encontrarse con esta diatriba de cómo el evangelio son buenas noticias si revelan la justicia de Dios, Romanos 1:17, y él sufría demasiado porque su perspectiva era: ¿cómo van a ser buenas noticias que yo vaya a estar frente a la justicia de Dios siendo yo un pecador? Hasta que, y esto es clave en la Reforma, en 1516 se traduce la Biblia al griego original, el llamado Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, y él descubre una palabra que cambia todo, dikaiosune, que es que la justicia a través de la que habla el Evangelio no es una justicia retributiva, sino una justicia imputada. Cristo paga en lugar de todos los pecadores y toma nuestro lugar, y nosotros tomamos el lugar de Cristo como hijos de Dios solo por poner la fe en Él.
esa redención que vive Lutero de manera personal contrasta con la venta de las indulgencias, que era prácticamente venta de indultos para gente aquí en la tierra o gente en el así llamado purgatorio. Había un vendedor muy popular en la época, Johann Tetzel, que enseñaba que cuando se caía una moneda de oro en los cofres donde se echaban esas ofrendas, un alma salía volando para el purgatorio. Entonces eso indigna a Lutero, pero como en la época hablar muy fuerte podría significar que te separaran la cabeza de tu cuerpo, entonces él simplemente propone un debate. Él no cuenta con que existe la imprenta ya, y él tiene un amigo, es palatino, que era el bibliotecario de la universidad y que tiene una imprenta y que imprime aquellas 95 tesis, en par de semanas están en toda Alemania y en 2 meses se vuelven lo que hoy conocemos como virales, y fue una avalancha que ya no se pudo detener. Mira, qué interesante ahorita que eso que dijiste es porque, o sea, Lutero al hacer esto se estaba arriesgando el pellejo literal. Todo O el sea, tiempo. era, y yo digo, definitivamente esto fue la mano del Señor que le dio la osadía y la valentía de hacer algo así en una época donde no se podía cuestionar las directrices que ya estaban dadas por ese tipo de jerarquía. Y ver lo que él estaba haciendo y la revolución que trajo. Y yo digo, qué interesante fue y qué retador para él todo esto. Y vamos a hablar, o sea, de todos esos retos y cómo fue esto. Pero Eduardo, no sé Contando la historia de Juan Hus, de cómo predijo todo esto y cómo si a él pereció obviamente por el Evangelio y cómo obviamente se cumple todo lo que él dijo en la vida de Lutero. Después le pasan la bola a Jairito. No te preocupes, no te preocupes, que danos Tranquilo, hermano. Para los datos contando técnicos esa y- historia. Aquí ya sabemos. Rápido, ¿verdad? Aquí tenemos la Que del no licenciado play. Jairo aquí. No te preocupes por eso. Mira, durante los primeros 4 siglos del cristianismo, que se desarrolla sobre todo en el Imperio Romano, se colocan las bases doctrinales del cristianismo, los fundamentos de lo que creemos todos los cristianos. Algo que cambia, le da un giro total a la situación es, primero, que se prohíbe la persecución. La iglesia irónicamente era más pura cuando costaba la vida Sí. seguir a Cristo. Sí, sí, Es irónico, pero era así. Pasa en muchos países perseguidos hoy en día. 313 se prohíbe la persecución, 380 se declara el Imperio Romano oficialmente cristiano. Aunque eso trajo paz, al mismo tiempo produjo que la iglesia se empezara a relajar y a mezclarse paulatinamente con las autoridades. Entonces eso da origen a todo un periodo de la historia que se llama el Medioevo. Durante el Medioevo el papado adquiere un poder tal que se corrompe realmente y corrompe el cristianismo. Durante esa época hubieron varios intentos de reforma previos, pero todos fueron reprimidos porque un dato que casi no se maneja es que en el año 1056 hubo una primera reforma, un primer cisma, el cisma de Oriente. Eso no lo sabíamos, qué interesante. Nosotros porque conocemos la iglesia occidental, es decir, de Medio Oriente para la izquierda, Europa y toda América. Pero de Europa para el otro lado, todo lo que es India, China, Sí, ahí hay cierto. cristianismo, pero todos ellos no se sujetan al Papa, se llama la Iglesia Oriental. Ese primer cisma se dio en el año 1056. A raíz de eso, Roma refuerza su poder. De ahí se dan las cruzadas, por ejemplo, que fueron movimientos excesivamente violentos. Hubieron al menos 4 prerreformadores: Pedro Baldo, John Wycliffe, John Hus, ya volvemos a él, y Guillermo, Correcto. decime el apellido. Jerónimo Savonarola. Ese señor. Siempre no lo puedo pronunciar. Aquí El caso estoy, al particular de Hus es que él dio una profecía. A él lo citan en un concilio de Constanza, en Italia, y frente al Papa, cuando finalmente a él lo condenan a ser quemado en la hoguera, él dice: pueden quemar a este ganso, pero dentro de 100 años Dios va a levantar a un cisne al que no van a poder callar. Eso fue en 1415. Qué poderosa esa 102 años después. Significa eso, ganso, y él Qué dio esa... bonito, ¿verdad? 102 años después pasa lo de Lutero, y de hecho uno de los escudos que representa el luteranismo tiene un cisne. Entonces, un cisne. y quiere decir, los cisnes no guardan silencio. ¿Ya? Y es irónico porque, mira, de la reforma salieron 4 facciones. Y 3 de esas facciones no creían en la continuidad de los dones del Espíritu Santo, incluidos los luteranos. Y es irónico porque Lutero se consideró a sí mismo el cumplimiento de esa profecía cuando él después empezó a decir de que Dios hablaba explícitamente solo en las páginas de la Biblia. Ironías de la vida. Pero qué bonito como obviamente se dio esa profecía y se cumple con el cisne Lutero. Licenciado Jairo,
hemos escuchado, y ahorita en esta semana, yo sé que el 31 de octubre, porque eso es lo que decía aquí el licenciado Jairo, de hacer más énfasis obviamente a un acontecimiento bello, precioso, histórico que de la Reforma Protestante. Yo sé que ahorita en un par de días vienen y se habla mucho de las 5 solas. ¿De dónde viene esto de las 5 solas? ¿Cuáles son esas 5 solas? Porque yo sé que ahorita va a haber un copia y un pegue bastante en las redes sociales. Reforma Protestante, las 5 solas. Pero ¿de dónde viene obviamente todo esto para poder entender un poquito más acerca del trasfondo de la Reforma? Las 5 solas son postulados teológicos que resumen la enseñanza de los reformadores. Entonces hablamos de la sola gracia para decir que solo la gracia de Dios tiene la fuerza para salvarnos a nosotros los seres humanos que somos inevitablemente pecadores, inevitablemente malvados, pero Dios, siendo un Dios tan bondadoso, misericordioso, con su gracia nos dona la salud, nos dona la salvación, la vida eterna a través de la obra de Jesucristo. Entonces hablamos también del solo Cristo, porque solo Cristo es un mediador entre Dios y los seres humanos. No hay más mediaciones entre Dios y nosotros los seres humanos. Cristo es el mediador, Cristo es el medio a través por el cual Dios nos ha redimido y nos ha hecho salvos. Hablamos de la sola escritura porque los reformadores, al estudiar la escritura en la época del Renacimiento, en la época de la Reforma, ellos comienzan a estudiar la Biblia en sus idiomas originales, griego, latín, hebreo, y ese estudio de la escritura lo lleva a concluir que la doctrina de la iglesia solo debe proceder de la escritura. Por eso decimos sola escritura, sin la ayuda de la tradición, sin la ayuda del Papa, sin la ayuda del magisterio. ¿Por qué? Porque Lutero lo dijo de alguna manera, ¿no? Porque el Papa y los concilios se contradicen y no puedo yo creer en lo que ellos dicen, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Entonces ahí decimos sola escritura, porque la escritura es el medio por excelencia a través del cual Dios revela su voluntad, es decir, es la revelación plena de Dios. Entonces también hablamos del solo a Dios la gloria o soli Deo gloria, que quiere decir que la gloria le pertenece a Dios. Solamente Él es digno de recibir la gloria, porque en la Edad Media no había una teología bastante corrupta y se glorificaba la fuerza, el poder humano, la riqueza, y entonces frente a esa idea de glorificar lo natural, lo humano, la riqueza, el poder de la iglesia, los reformadores dicen la gloria es a Dios que nos ha concedido la salvación. Y entonces en resumen son postulados que van sintetizando el pensamiento no solo de Lutero sino del resto de los reformadores. Tremendo. Por aquí solo quiero saludar a personas que están conectados. Ahí dice bendiciones, Pastor Jairo, bendiciones a toda la familia de Nexo. Y hay más personas conectadas a través de Nexo TV. No sé si Rebeca ya tiene otras personas Harold ahí. Enrique Sánchez, bendiciones familia, un gran saludo cordiales de Direy Cristiano. Okay. Muchos saludos, ¿verdad? También a los que están conectados en EPA por Jesús, los saludamos a todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, este es el momento, lo pueden escribir ahorita en alguna de las transmisiones, escríbanos, o bien pueden escribirnos al WhatsApp de la radio o al WhatsApp de Nexo TV, que con gusto vamos a estar contestando sus preguntas. Aquí hay alguien que parece que, no sé si captó bien lo que dijo aquí el licenciado, dice, ese hermano está muy equivocado, dice, hay un solo mediador, Jesucristo hombre. Creo que eso fue lo que se dio a entender, pero no sé si puede como darle una pequeña aclaración para a lo mejor no pudo captar bien lo que se estaba tratando de decir acerca de eso. Estamos diciendo que no hay mediaciones entre la humanidad y Dios. Así es. Y que el único mediador entre la humanidad y Dios es Jesucristo. Amén. Amén. Porque en Jesucristo se une lo humano y lo divino. En la sola persona de Jesús decimos que Él es humano, que Él es divino, y al ser humano y divino al mismo tiempo, es decir, al estar unidas las dos naturalezas en la sola persona de Jesús, Jesús, que es Dios, puede representar a Dios delante de los seres humanos, y como es humano puede representar a los humanos delante de Dios. Entonces nos trae a Dios, a nosotros, pero también nos lleva hacia Dios. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otro mediador. Jesús, solamente Jesús
es el mediador y por eso decimos solo Cristo. Amén. Aunque ahora sí creo que está súper claro lo de esa parte de que sabemos que solo el Señor Jesucristo es el único mediador. ¿Algo querrás anexar, Manuel? No, creo que No. está Ok, claro. yo sí tengo mucho que conversemos aquí. Allá por el abril de 1821, 1521, pronunció Martín Lutero un famoso discurso. Ahí ante la dieta del Imperio Alemán, ahí reunida en Worms, no sé si lo pronuncio bien, mi esposa Rebequita es muy buena con esto en inglés, yo sé que tú eres aquí 2 contra 2, porque 2 que hablan inglés y 2 que hablamos bastante español. ¿Qué se refiere a todo esto de lo de Martín Lutero que concluyó su defensa sobre todo eso de la dieta? Ok. Mira que una cosa, la providencia sobre la vida de Lutero es grande porque, mira, normalmente Roma suprimía de inmediato cualquier intento de rebelión. O sea, y era cárcel, destierro o muerte, una de las 3. Pero en el caso particular de Lutero, a él le ayuda que el Papa de turno, León X, número 1, estaba presidiendo un concilio que duró hasta un año después de las tesis. Eso le da tiempo. Y segundo, estaba bastante afanado en la construcción de la Basílica de San Pedro, que está allá en el Vaticano. Y ese papa de turno particular era muy obseso con el arte. Él envía, en respuesta a Lutero, a varios teólogos para que él traten de hacerlo entrar en razón. De hecho, Lutero pierde uno de los debates en Leipzig, en Alemania, contra un hombre que se llamaba Johann Eck. Y eso casi no se suele mencionar, pero Eck le pegó una arrastrada como la que me pegó Jairo a mí hace unos años. Y nada, pero Lutero aprendió, y yo también. Y la cuestión es que eso le da bastante tiempo. A Lutero le empiezan a tomar en serio 3 años después de lo de las tesis. En 1520 le envían una advertencia, se llama Exume Domine, levántate Señor. Lutero no hace caso, entonces lo excomulgan el 3 de enero de 1521. Y Lutero quema la bula papal. Eso para la época tenía que ser o estar loco, o tener los pantalones, o tener a Dios de tu lado. Definitivamente. A él lo citan a Worms, creo que se pronuncia, ahí en Alemania, para discutir el tema, desde su escrito, no solo las tesis, él había hecho ya varios escritos. El más ofensivo se llamaba La cautividad babilónica de la iglesia, cosa que la gran Babilonia, la gran rama, desde ahí es que viene que hay gente que suele asociar la cuestión de Babilonia con, ya saben. El asunto es que Lutero también tiene la providencia de que hay un príncipe que es su protector, Federico el Sabio se llama. Y él consigue un salvoconducto. El salvoconducto consiste en que después de ese debate él tiene una semana para huir porque probablemente lo iban a declarar hereje y lo iban a sentenciar a muerte. Él consigue ese salvoconducto y gracias a eso es que él sale vivo, porque aparte ese mismo rey después lo secuestró, pero fue un secuestro para salvarlo y lo mantuvo recluido. En fin, dicho eso, en Worms, entre el 19 y el 21 de abril, Lutero comparece. Cuando él va camino a Worms, él se ha vuelto una estrella realmente. Todo el mundo lo apoya. Estrella de la época. Y el temperamento de Lutero es muy sanguíneo. Él es una persona que si vos lo atizás, él se desata. Y entonces él decía... un cisne. Para que miren que Dios usa todo tipo de temperamento. Él decía, cuando yo tenga enfrente a las autoridades, mi retractación en Worms va a ser que yo decía que el Papa era el vicario de Cristo, porque cuando lo tenga enfrente le voy a decir que es el apóstol del diablo. Ese era Lutero. Wow. Cuando está enfrente de la gente, porque no es lo mismo verla venir que hablar con ella, le da miedo. Se embreca, como decimos. Y entonces él pide un día para decidir. Y si ustedes se toman el tiempo de buscar las oraciones de Lutero, estaban muy cargadas de los salmos. El Salmo 3 muchos lo cita: Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? Tú eres mi gloria, tú eres el que levanta. Hay una Y parte... él tenía todo un sistema, todo, no, era fuerte el asunto. Hay una parte donde él llega a decir: Señor, este asunto no es mío, es tuyo. Vos fuiste el que me metiste aquí, así que mira qué haces. Sea lo que sea, no veo tu rostro, pero yo sé que está aquí. Al día siguiente es la famosa frase. Lutero primero utiliza, se hace sagaz para tratar de esquivar la situación. Le dicen: todos estos libros son suyos, sí. Se retracta a ellos, depende de cuáles. En esto estamos de acuerdo. ¿Quieren que me retracte eso? Y quiere cantinflear él. Pero como Roma no estaba abierto al debate, sino que quería una retractación, le dicen sí o no. Y entonces ahí viene la famosa frase: ya que ustedes quieren una respuesta corta, bueno, no puedo retractarme.
ni puedo basar mi fe en lo que dicen los papas, en lo que dicen los concilios, porque ellos se contradicen. Y ahí viene la cuestión si mi conciencia es prisionera, cautiva de la palabra de Dios. Entonces yo no puedo ir contra mi conciencia porque no es bueno, así que no quiero y no voy a retractarme y que Dios me ayude. Y bueno, le ayudó. Allí vienen un par de principios de la reforma. Uno es el sola escritura, que ya lo habló el licenciado Jairo, el máster Jairo, y también la libertad de conciencia, que no podés ser Señor. Los pastores no están para decirle a la gente cómo vestirse o dónde ir. Cada persona tiene una conciencia y tiene la libertad de seguir esa conciencia. Eso repercutió, sería. Bueno, tuvo repercusiones a todos niveles. Eso ayudó al Renacimiento, ayudó a movimientos a favor y en contra del cristianismo, pero eso se lo demos al cristianismo. El hecho de que cada persona tenga el derecho a opinar y a expresar lo que siente, lo que cree. Libertad de conciencia. Sí. Eso es importante, retomar el tema de la libertad de conciencia, porque comienzan a surgir ideas de... Eso te iba a decir, porque es un concepto delicado para algunos, y lo aclaro porque después agarran cosas y después dicen que... Pero explicando bien esa parte, exacto. Comienza a surgir el tema de los estados independientes de Roma, comienza a surgir el tema de las naciones propias, comienza a surgir la idea de la libertad religiosa, la libertad de conciencia, comienza el tema del derecho a tomar bastante auge. Entonces la reforma protestante tiene su impacto en la vida religiosa, en la vida política, en la vida económica, por decir algo. Se dice que de los reformadores o de la gente reformada, de los cristianos protestantes, Max Weber en su tesis de Ética Protestante y el espíritu del capitalismo, nos enseña que las grandes potencias de Europa económicas desarrollan el tema del capitalismo gracias a que los creyentes comenzaron a tener una vida distinta a la vida que tenían otras personas. Por decir algo, alguien que se convirtió a Cristo, recibió la salvación, ahora ya no gasta su dinero en mujeres, no gasta su dinero en licor. Ahora el dinero que realiza trabajando, porque ahora el trabajo se entiende como un medio para darle gloria a Dios y ya no como un castigo. Entonces ese trabajo bien hecho le va generando también buenos ingresos. Esos ingresos los va acumulando, va desarrollando capital, y de repente el zapatero de la esquina, que era creyente, ahora tiene una fábrica de zapatos y comienza a producir a grandes escalas zapatos y se hace una persona de gran capital. Y entonces la reforma protestante va a ir ayudando en varios temas del mundo moderno que conocemos hoy. Retomando lo de las solas, el solo Cristo enseña de que no había división, por ejemplo, entre los sacerdotes o el clero y la gente de a pie. A eso se le llama en doctrina el sacerdocio universal de los creyentes. Tu sacerdote es Cristo, vos también sos sacerdote, tenés acceso al lugar santísimo, no necesitas otro mediador más que Cristo. Cuando ellos entienden eso, entonces ellos empiezan a ver, ya no hacen esa división entre la vida religiosa y la vida secular, que esa dicotomía incluso persiste hoy. Vienen y te dicen, ¿cuál es tu trabajo secular? O ¿cuáles son tus gustos seculares? O cosas así. Lutero hoy en día criticaría eso porque, dado que todos somos sacerdotes, nuestra vida es un entero dedicarnos a Dios, sea que sirvamos en un púlpito o que nunca toquemos un púlpito. Y de ahí viene la última de la sola, solo a Dios la gloria. Esa ética de trabajo se debe a que las personas ya no empezaron a ver solo ir al culto como una cosa que honrar a Dios, sino el honrarlo desde su eficacia, desde su manera de ahorrar, de invertir, etc. Entonces eso explica quizás en parte, porque es un tema más complejo, la prosperidad de los países que abrazaron la fe protestante. Y no solo la prosperidad de los países que abrazaron la fe protestante, porque trayéndolo a la actualidad, sin caer en el tema de la teología de la prosperidad, la cual aborrecemos, nosotros los creyentes de alguna manera cuando venimos a Cristo, vamos cambiando nuestra vida, vamos cambiando nuestros hábitos, y eso va a traer prosperidad económica, prosperidad familiar, nos va a dar salud, nos va a dar una vida distinta. Es decir, el hecho de ser un creyente nos cambia la vida en todos los aspectos
del diario vivir. Por eso no puede haber una separación de lo secular y de lo sagrado. Le doy gloria a Dios siendo ingeniero, le doy gloria a Dios siendo médico, le doy gloria a Dios siendo el mejor zapatero, o la hermana Amén. que vende tortillas Así es, en la así es. esquina, que va a la Así es. iglesia del barrio. Esa hermana debe ser la mejor tortillera de la esquina y todo el mundo le va a llegar a comprar sus tortillas y ella siempre va a tener cómo vender porque le va a dar gloria a Dios y le va a dar gracias a Dios por el trabajo que Y ella es que puede la misma desempeñar. palabra- El trabajo nos dignifica. Eso, y la misma palabra nos dice, todo lo que hagas, hacelo como para Dios. Y entonces, hay veces cuando separamos eso, no entramos en un shock y eso. Ahora, ¿cómo ustedes le contestarían a personas que tal vez por desconocer el tema dicen, no, pero es que como Lutero era católico, yo nada tengo que ver con él? Yo lo he escuchado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aclaramos en esta parte? Ok, sí, hay una parte histórica, pero lo que Dios lo usó es parte de la historia como iglesia cristiana de nosotros. Mira, la iglesia, la historia de la iglesia surge, digamos, desde el siglo I. Y desde allá, desde los apóstoles, luego vienen los padres apostólicos, luego vienen los apologistas, luego el siglo III, siglo IV, cuando comienzan a surgir controversias, surgen los concilios, concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, y es decir, la cristiandad es una sola. Es una sola, hay una sola fe, hay una fe ortodoxa, pero a partir del momento en el que la iglesia, digamos, triunfa y el Estado de Roma considera a la iglesia como la religión oficial y con Constantino, como ya lo había mencionado Emmanuel, esa iglesia lamentablemente en el proceso de esos 1000 años se fue paganizando, se fue haciendo mundana, es decir, es la misma iglesia cristiana, pero esa iglesia tenía ciertos males. Y los reformadores trataron de alertar a la iglesia, alertar a los teólogos, alertar a las autoridades eclesiásticas de que algo no estaba tan bueno porque nos habíamos apartado después de 1000 años de esa fuente, de esa originalidad del cristianismo primigenio. Entonces eso era un llamado a volver a la verdadera catolicidad, porque el término católico no necesariamente hace referencia a la iglesia romana, sino más bien en la historia hace referencia a esa catolicidad de la fe cristiana, esa universalidad que se compartió durante los primeros siglos, los primeros 4 o 5 siglos de la cristiandad. Es decir, en ese sentido, toda comunidad cristiana puede decir que pertenece a esa gran iglesia católica que tiene una confesión de fe ortodoxa y en los credos está más o menos detallada esa fe bíblica y resumida, ¿no? En el credo apostólico, el credo niceno, constantinopolitano, el credo de Atanasio, todos ellos resumen la fe que confesamos, la fe católica. Es decir, la persona que ve así el tema es posiblemente por falta de conocimiento de la historia de la misma iglesia, porque toda es una iglesia que en el proceso de la historia va teniendo cismas, como el cisma de la iglesia de Oriente y Occidente, que ya lo habló Emmanuel cuando la iglesia decide separar la iglesia latina de la iglesia romana, y luego de 500 años de eso se da la separación entre la iglesia protestante y la iglesia romana. Pero esos cismas se van dando por distintas posturas teológicas en las que no logramos ponernos de acuerdo. Digamos, la iglesia latina se separa de la iglesia romana por un tema... El filioque. Por un tema, digamos, una cláusula dentro del credo que dice, creo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Bueno, entonces, Ese es un tema... estamos de acuerdo. El Espíritu Santo procede del Padre, dicen algunos, y otros dicen, no, procede del Padre y del Hijo. Y entonces por ese tema se separa. Y actualmente la no iglesia, estamos distantes de eso. Se separa la iglesia latina de la iglesia griega, sin embargo, también habían problemas políticos. Hay que mencionar que el obispo de Roma quería ser el sumo obispo y entonces quería que el obispo de Constantinopla estuviera sometido a él.
Israel, y del mismo modo el obispo de Constantinopla quería que el obispo de Roma estuviera sometido. Entonces, ¿quién puede más desde el punto de vista político? Y todo eso va haciendo que la iglesia, el cristianismo se vaya fragmentando, se vaya fraccionando de algún modo, ¿verdad? Y luego en 1517 ya Lutero clava las tesis, pero antes de Lutero, ya lo había mencionado Emmanuel, tenemos a Jerónimo Savonarola, Juan Hus, Juan Wycliffe y los valdenses, los albingenses, que son movimientos de reforma antes de Lutero, que también están tratando de, volvamos a la escritura, porque no, en estos 1000 años que llevamos en curso, nos hemos ido separando, y a partir de ese momento, a partir de la reforma protestante, la Iglesia Católica Romana comienza a tener un análisis interno de todas sus doctrinas, y surge la contrarreforma, sea el Concilio de Trento, y dentro de estos 500 años que han pasado desde la reforma para acá, la Iglesia Católica Romana ha tenido grandes cambios. Es decir, la Iglesia Católica Romana que hoy conocemos no se compara con la Iglesia Católica Romana del medioevo. Ha mejorado. Tiene muchas cosas más que mejorar, por supuesto, pero ha mejorado. Licenciado, solamente porque el tiempo nos va, tenemos una pregunta que nos hicieron en línea, ¿verdad? Igual saludamos a Zuli Hernández, dice muy importante tema, dice Aquiles Arbizú, bendiciones, saludes desde Granada, Claudia Robleto igual, pero en Nexo TV teníamos una pregunta del licenciado Rojas, creo, ¿la lograste ver? No, no me parece, fíjate, Aquí, si la tenés. Aquí la tengo, ¿verdad? Y él manda a preguntarle, bueno, igual mandan saludos por ahí. Dice Omar Rojas Videa, las iglesias pentecostés son calvinistas. Argumento por favor, cualquier erudito en estos temas. Bendiciones. Ok, de la reforma salen 4 ramas. A ver, luteranismo propiamente dicho, que sobre todo se extiende en la región de Alemania y los países nórdicos. La iglesia es calvinista, que sobre todo es en la parte de Suiza, norte de Francia, Holanda, Bélgica, Inglaterra, hasta cierto punto. Está la iglesia oficial de Inglaterra, que es la iglesia anglicana, que tiene pues su propia historia. Y finalmente hay una iglesia a la que casi no se le pone mente, pero que sale de la reforma, que son los anabaptistas. A eso se le llamó la reforma radical. Los anabaptistas, entre otras cosas, eran pacifistas radicales. Es la única rama de la reforma que creía todavía en las manifestaciones del Espíritu Santo, y fue la única también que no bautizaba bebés. A eso se le llama paidobautismo. Entonces, si se quiere buscar una conexión, es remota. Técnicamente nosotros tenemos conexión, los pentecostales, de rebote con la reforma. No es una conexión directa, porque esas son iglesias tradicionales. De ahí salieron tradiciones enteras y teología enteras. Pero el movimiento pentecostal es como otra reforma, pero neumatológica, una reforma en el área del Espíritu Santo. En cambio, la reforma protestante fue magisterial, fue una reforma de teología, de la forma de culto, eclesiología, y bueno, de hecho también afectó en otras áreas, pero no fue tanto una renovación espiritual como sí lo fue el movimiento pentecostal, que tiene su propia historia, y que si uno va a buscar conexiones lo va a tener que relacionar con sucesos del siglo XIX, como el movimiento de santidad, el segundo gran avivamiento de Estados Unidos, y que tiene raíces arminianas, que por cierto el arminianismo fue una respuesta al calvinismo ortodoxo, pero eso ya es post-reforma, eso fue ya en 1610, 1620. Entonces, el pentecostalismo en general es arminiano, y de hecho, si uno conoce así a detalle los presupuestos del pentecostalismo y los presupuestos del calvinismo, es decir, sus bases, tratar de juntarlo es como juntar agua y aceite. Decir yo soy un pentecostal calvinista es como un oxímoron, es una contradicción total. Es como soy Barça Madrid, no se puede, tiene que ser aquí bueno. El Barça. Mira lo que dice Mario Valle también. Sí. ¿Es vigente aún reformata semper reformanda para los protestantes? ¿Hay que alguien nos culturice? Sí, quería aportar sobre el tema del pentecostalismo primero, ¿no? Decir que Calvino, de alguna manera, en su teología, en su institución de la religión cristiana,
también tiene ciertas luces de cómo entender al Espíritu Santo, aporta un poco de estudiar al Espíritu Santo no solamente como una persona, la naturaleza ontológica del Espíritu Santo, sino el hacer del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu en la iglesia? Y uno de los que va siguiendo esa línea dentro de la Reforma va a ser Juan Wesley, de la iglesia anglicana, que también surge de la Reforma. Entonces, dentro de Wesley vamos a ver también esa preocupación en neumatología de reorientar el estudio del Espíritu a lo que hace el Espíritu en la vida del creyente, lo que hace el Espíritu en la vida del cristiano. Entonces va a llegar este señor a la conclusión de que el Espíritu Santo santifica al creyente en esta vida, y a ese santificar del Espíritu Santo al creyente, Juan Wesley le va a llamar el bautismo del Espíritu Santo, o el bautismo en el Espíritu Santo. Y luego los pentecostales, que también vienen de los movimientos de santidad, de los movimientos pietistas, del movimiento wesleyano, en una amalgama de todos esos movimientos, va a también tomar la idea de la santificación por el Espíritu, pero le va a sumar la idea de que el Espíritu Santo bautiza al creyente con poder, fundamentado en la experiencia relatadas por Lucas, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos. Es decir, el Espíritu Santo vino a la comunidad, ellos hablaron en lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase, pero ese venir, ese derramarse del Espíritu, es un derramarse para darles fuerza, para darles poder, para la proclamación del Evangelio. Entonces vamos a decir que de manera indirecta hay una conexión entre el pentecostalismo y la Reforma protestante. Solo una cosa, la frase de Marito, Sí. saludos, Sí, Pastor sí. Mario, significa iglesia reformada siempre reformándose. Y dado que la iglesia es un cuerpo vivo y un cuerpo tanto individual como colectivo en constante santificación, evidentemente siempre tiene que estar, somos como un pulpo de 8 brazos, y siempre que tenemos 3, 4 brazos fuertes y 3, 4 brazos débiles, y siempre necesitamos estar viendo en qué podemos mejorar, así que es una buena frase. Tengo dos últimas preguntas para ir cerrando. Como un resumen de los aportes de la Reforma a nivel general, y qué de importancia es para un cristiano conocer acerca de esto. Bueno, mira, el que no conoce la historia la repite. Conocer la historia nos va a dar luces en cuanto a la trayectoria del cristianismo, y cuando uno va estudiando la historia también va viendo los conflictos que han habido en el cristianismo, y conocer los conflictos del pasado, la teología que se discutió y los debates que hubieron en el pasado, nos va a preparar también para los debates que vienen al futuro, porque cristianos seguimos siendo y estamos en este mundo, y seguimos siendo humanos, y seguimos teniendo diferencias entre un cuerpo eclesiástico y otro. Eso significa que van a seguir habiendo debates, van a seguir habiendo conflictos teológicos. Entonces, conocer eso nos va a preparar para los futuros debates, conocer todas las herejías que surgieron en el pasado. Buenísimo. De alguna manera también nos van a preparar para las herejías que vienen en el futuro, cómo vamos a responder a esa herejía. Entonces, por decir así, que tener un conocimiento de la historia, del pensamiento, de la teología cristiana, nos prepara. En síntesis, el aporte de la Reforma, ¿qué te digo? El tema de volver a la Escritura. Para mí, ese punto es clave, el volver a la Escritura. El aporte de Erasmo en la traducción de la Biblia al griego, y luego de ese texto recibido surge la versión española, surge la versión alemana, surge la versión inglesa. Es decir, un avivamiento en el tema de la ciencia bíblica. Para mí eso es un aporte muy clave de la Reforma protestante, la forma de interpretar la Escritura, porque antes de la Reforma se utilizaba el método alegórico, que encontraba distintos sentidos en un texto bíblico. Post Reforma se viene a analizar la Escritura de una manera crítica, de una manera más detallada, los idiomas, y entonces van abriendo espacio a analizar la Escritura de manera profunda. Bueno, aquí el tema... Yo creo que tal vez unos 30 segundos, yo sé, para que no se queden, Manuel, con todo el conocimiento. Yo sé que se nos fue el tiempo, pero le hemos sacado provecho y Quizá animar a toda la audiencia que vayan a consultar las biografías de los reformadores, pero
mi sugerencia, en particular vayan a ver los defectos de ellos, porque a veces tendemos a idealizar. Hablando de las personas que critican al medioevo y el catolicismo, no todo era malo en el catolicismo, porque tampoco todo es bueno dentro del protestantismo. Vayan a ver los defectos de Lutero, de Calvino y compañía, y anímese que Dios también lo puede usar usted. Tremendo, ¿verdad? Bueno, el hermano Omar nos mandó un trabalengua, que sí, a ver si alguien se lo puede decir. De Constantinopla vengo, de Constantinopla soy, estoy con ese ya no puedo, hermano. Así que gracias por la dinámica. Dice si ese Jacobo Armenio fue posterior a Calvino. Sí. Él fue alumno del sucesor de Calvino en Ginebra, que se llamaba Teodoro Beza. Excelente. Y la familia Marván, ese poder es el de la abundante gracia en Cristo personificándolo, dice la gracias, pastor. Y saludamos a toda la gente que estuvo ahí en sintonía, tanto en la plataforma, que estuvieron también ahí, le mandaron muchos saludos, por cierto, también no leí, pero tuvo gente que le mandó saludos. Y está en sintonía nuestro amigo Carlos, ¿verdad? ¡Felicidades! ¡Epa! ¡Feliz cumpleaños! Muchísimas felicidades, Primero felicidades y segundo el Real Madrid. Ya nos vemos al rato. Ya va a comentar, ya se va a activar, ¿verdad? Gracias, Carlito, que el Señor te bendiga y siga llenando tu vida con ese favor y gracia que ha puesto sobre ti. Gracias, reverendo Jairo, gracias, Emanuel, por este tiempo tan bonito. El tiempo nos quedó corto, pero bueno, tenemos que volverlo a tener y próximamente va a estar el programa que va a estar siendo conducido por nuestro amigo Manuel. Y estos temas de iglesia, que miro que hubo bastante gente que se quedó ahí, no se preocupe, que vamos a tener este espacio para traerles sus respuestas. Que el Señor me lo bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador